Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se sigan muy bien, que hayan pasado un buen fin de semana. Pues ya hoy lunes 30 de noviembre, creo, si no me equivoco, y ahorita les confirmo, ya el último día de noviembre. Ya mañana así es, hoy lunes 30, el último día de noviembre. Mañana entraremos al último mes del año, ya diciembre. Y pues bueno chicos, hay que terminar con todas, con todas las ganas. Este trimestre uno, bueno, ya digamos terminado. Y pues terminar lo que queda del año para esta parte del trimestre 2. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con geografía, dando inicio prácticamente a la temática de esta nueva etapa del trimestre 2. Y pues comenzaremos con un tema pues muy interesante, el comportamiento de las poblaciones a nivel mundial, a nivel continental, a nivel país e incluso a nivel estado y municipios. Este comportamiento de la población, sobre todo en el tema del crecimiento de la población, cómo es, a qué se debe. Y pues bueno, para empezar voy a compartirles el libro digital aquí en pantalla. Ok, miren, aquí tenemos el libro en pantalla como guía. Y pues bueno, empezaremos con el tema del crecimiento y composición de la población a nivel mundial. Sí, como referencia, chicos, pueden apoyarse empezando en la página 149 de su libro de geografía. Y pues bueno, dando inicio a este tema de la población en el mundo, el mismo libro, la información que nos brinda nos dice que la población en el mundo ha experimentado un crecimiento muy importante, ¿sí? Nos dice que para 1950 la población era ya de 2.600 millones de habitantes, fíjense, para 1950. Igual vamos a ir anotando para ir tomando la referencia. Para 1950 ya hablábamos de 2.600 millones de habitantes, ¿sí? Así lo vamos a representar. 37 años después, es decir, ya en el 87, en 1987, ya eran 5.000 millones. ¿Sí? Ya para el 87 hablábamos de casi prácticamente el doble de habitantes, 5.000 millones de habitantes. ¿Sí? Para 1999 se reportaron 6.000 millones de habitantes, un incremento de 1.000 millones, y en 2011 ya se contabilizaban 7.000 millones de habitantes. Y así iba creciendo y creciendo. En 2015 se alcanzaron 7.300, no hubo un incremento considerable. Y en 2017, ¿sí? De los últimos conteos que tenemos y que nos representa aquí nuestro libro, ya en el 2017 hablamos de 7.369 millones de habitantes, ¿sí? Distribuidos en los 5 continentes del mundo. ¿Sí? Digamos que hasta ahorita, 2017, claro que ahorita va a haber más. En el 2017 hablamos de 7.369 millones de habitantes. Vean, desde el 50 a 2.600 a 7.369 es más del doble, ¿sí? Es casi el triple de habitantes desde este año, de la cantidad de ese año. Entonces, vean el crecimiento importante que ha tenido, ¿sí? Aquí en su página 149 tenemos un cuadro, que es este 2.2, en que nos habla de la población mundial por continente, ¿sí? Es un dato del 2017. Vean, aquí podemos ver por continente cómo está distribuida la población, o sea, en qué continente hay mayor cantidad de personas. Y bueno, es un dato que igual ustedes creo que ya conocen. El continente más habitado pues es el continente asiático, ¿sí? Miren, aquí tenemos Asia con una población de 4.400 millones de habitantes. Vean, comparados con Oceanía, que tiene 39 millones de habitantes. Es increíble la diferencia de población entre un continente y otro, aunque claro, también se entiende cómo, vean la extensión en kilómetros cuadrados, vean la superficie que tiene el continente. Asia tiene más de 44, más de 44 millones de kilómetros cuadrados de extensión, contra poco más de 9 millones de kilómetros cuadrados de Oceanía. ¿Sí? Entonces también en superficie pues es
es muy importante la diferencia. Pero vean un dato curioso aquí en su cuadro, chicos. Miren, dejen, igual se los voy marcando. Vean, por ejemplo, aquí Asia nos dice que en una superficie de un poco más de 44 millones de kilómetros cuadrados, tiene esta cantidad de personas, 4.400 millones. Y vean en el caso de nuestro continente, el americano, ¿sí? En América tenemos una superficie cercana a la que tiene Asia, pero no tenemos tanta cantidad de personas, ¿sí? En general, en el continente americano tenemos alrededor de 992 millones de habitantes contra los 4.400 de Asia. Entonces, ahí es donde también recae el análisis, ¿sí? Como en continentes que tenemos extensiones similares, muy similares, tenemos una gran diferencia en población de habitantes. Es donde recae las diferencias, lo que les comento el análisis, sobre qué puntos o factores hay que considerar. Los factores políticos, los factores naturales, los factores económicos, el crecimiento económico, los factores culturales, cosas de este tipo son los que tenemos que analizar para ver estos números, ¿sí? Incluso estas diferencias. Muy bien. A pesar de las diferencias, las disparidades en la extensión y el número de población en cada continente, se espera, por ejemplo, que África registre el mayor crecimiento demográfico para el año 2030. ¿A qué se refiere esto? No quiere decir que vaya a alcanzar Asia en cantidad de personas, pero sí que, hablando en comparación de tiempo, un ejemplo de 2017, de ese año que se hizo ese conteo, tenían esos datos, al 2030, el incremento de África va a ser mayor incluso al de Asia, ¿sí? Va a incrementar en cantidad de personas en ese tiempo, ¿sí? Un ejemplo, si Asia, por ejemplo, incrementa de 4.400 millones a 5.400 millones, o sea, hubo un incremento de 1.000 millones de personas. En este caso, África tendría un incremento mayor a 1.000 millones de personas. Si tenía 1.200 en 2017, por ejemplo, puede que tenga 3.200 millones de personas en el 2030. O sea, tuvo de 1.200 a 3.200, tuvo un incremento de 2.000 millones de personas, ¿sí? Por eso se habla de que África en este tiempo, al 2030, puede tener el mayor crecimiento demográfico, ¿sí? Asia, como segundo lugar, también va, lógico, va a tener un incremento considerable de la población, ¿sí? Se dice que en tercer lugar nuestro continente, el americano, en cuarto lugar el europeo y en quinto lugar el de Oceanía, ¿sí? Donde está el país más grande, pues es Australia. Debemos reconocer que el comportamiento demográfico no es igual en los continentes. Así en Europa Oriental, la tendencia será el decremento de la población. Ok, permítanme un poquito, ¿eh? Ok, chicos. Bueno, estábamos comentando, ¿sí? Que, bueno, el comportamiento demográfico, el incremento demográfico no es igual en todos los continentes, ¿sí? Un ejemplo, se habla de que en la Europa Oriental, ¿sí? Acuérdense, Europa Oriental, les cuenta que aquí es el continente europeo, ¿sí? Hacia el lado, hacia el este o al oriente, se considera como tal, pues, la Europa Oriental, y la Europa que está hacia el continente Atlántico, hacia el oeste, es la Europa Occidental, ¿sí? Para que lo puedan referenciar un poquito. Países como Inglaterra, Escocia, Irlanda, España, ¿sí? Francia, creo que todavía entra ahí, Holanda, todos esos países del extremo de Europa son los países del occidente. El resto son los países del oriente en Europa, ¿sí? Donde está Rusia, está, creo que tenemos a Lituania por ahí, a Letonia, otros países que están de este lado pegados aquí, incluso por Polonia, ¿sí?
Es nada más como dividir, digamos, el continente europeo a la mitad, para ubicar bien a las dos Europas. Rápido es una referencia para que puedan ubicar a lo que es la Europa Oriental. Y pues bueno, lo que nos dice el libro es que una tendencia es que en Europa Oriental se habla de un decremento de la población, ¿sí? O sea, no un incremento, sino hacia abajo, un decremento, en alrededor un 15% de la población total que tiene, ¿sí? Particularmente en qué países, miren, aquí nos dan otros países, por ejemplo, Bulgaria, Hungría, Croacia, Letonia, Lituania, Rumania y también Serbia, ¿sí? A comparación de lo que hemos venido hablando, repito, se dice que la tendencia es que en esta parte de Europa Oriental habrá un decremento de la población. Y ahorita vamos a ver por qué pasan estas cosas. Ok. Miren, aquí en su página 150 tenemos un mapa ejemplo que nos muestra la población en el mundo, ¿sí? Cómo es que se está comportando hasta el año 2017, que es cuando se obtuvo ese conteo. Vean cómo nos dice por colores. Aquí incluso vemos que el color más rojo nos dice que son los sitios donde hablamos de una población de más de 1.000 millones de habitantes, ¿sí? Y los países o zonas que están dibujadas con ese color pues son principalmente China y la India, ¿sí? Principalmente esas zonas. Y luego tenemos ya empieza a degradarse el color a un naranja fuerte, en donde está ese color, hablamos de la presencia de población de 126 a 322 millones de habitantes. Ahí incluso ya comienza a entrar nuestro país, ¿sí? Estados Unidos también, Brasil, un país de África, Rusia, ¿sí? Y alguno que otro país, Indonesia, por ejemplo, Pakistán. Y así como se va degradando los colores, tenemos un naranja menos fuerte, que nos habla que en esos países que están con ese color, hablamos de habitantes de 10 a 100 millones de habitantes, y así vamos degradando el color hasta encontrarnos con sitios de menos de 1 millón de habitantes, ¿sí? Que es incluso, por ejemplo, Groenlandia, y prácticamente casi es el único, ¿sí? Algún país de África, y uno que otro país muy pequeño también incluso en Europa. Pero bueno, aquí está un ejemplo de cómo se distribuye la población en el mundo. Estas famosas disparidades o diferencias, ¿sí? Y asimetrías en el crecimiento poblacional se deben a factores particulares o específicos, ¿sí? Que se manifiestan pues por países, por etnias, por culturas, grupos sociales e incluso religiones, ¿sí? Estos factores se relacionan con políticas que están en favor o en contra de lo que es la natalidad. ¿Qué es la natalidad? Pues es la cantidad de nacimientos. ¿Cómo se mide? La cantidad de nacimientos en un año en cierto territorio. Por cada 1.000 habitantes, así es como miden la natalidad. ¿Sí? Entonces, básicamente la natalidad se refiere a eso, a la cantidad de nacimientos. ¿Sí? Entonces, el origen y la combinación de estos factores modifican el crecimiento de la población, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro que nos apoya a identificar estos factores, ¿sí? Que modifican el crecimiento de la población. ¿Cuáles son esos factores? Conceptos muy importantes, chicos, que conozcan. Fecundidad, esperanza de vida, la natalidad y la mortalidad. Miren, aquí se los marco en su libro. Aquí están. Aquí los tenemos, miren, fecundidad, que se refiere a digamos, ese porcentaje de esa probabilidad o esa potencialidad, ¿sí? Aquí lo habla de que tiene una mujer de tener un hijo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fecundidad, es como el promedio, la cantidad de hijos que tiene una mujer durante su edad fértil, ¿sí? Así es como miden la fecundidad, ¿sí? En muchos de los territorios del mundo. Otra vez, la fecundidad usualmente la miden como en el número de hijos promedio que tiene una mujer durante su etapa fértil, que usualmente manejan esa etapa de los 20 a 40 años, incluso aquí su libro no lo dice, ¿sí? La fecundidad se refiere, para que no lo confundan con natalidad, ¿sí? Fecundidad se refiere al número de hijos promedio que puede tener una mujer durante su etapa fértil, ¿sí? Ok.
Entonces, esa es la fecundidad. La esperanza de vida, fíjense. ¿A qué se refiere la esperanza de vida? Son los años que se espera que viva una persona en promedio, la cual a nivel mundial, ¿sí? Hablamos de una edad de alrededor de 70 años, ¿sí? La edad promedio, la esperanza de vida que tenemos actualmente a nivel mundial es de 70 años, ¿sí? Es lo que se espera que viva una persona en promedio, ¿sí? Diferente también a la fecundidad, acuérdense. Acá son cantidad de hijos promedio que pueda tener una mujer. La esperanza de vida son los años que se espera que dure una persona. Ahora sí, la natalidad. La natalidad se refiere al número de nacimientos en un año en un territorio, por cada 1000 habitantes. Así es como se mide la natalidad, ¿sí? Es el número de nacimientos. Y finalmente, después de estos dos, está la mortalidad. ¿Qué es la mortalidad? La mortalidad, tal cual como lo dice el concepto, es el número de muertes registradas. ¿Cómo se mide? Pues la cantidad de muertes registradas en un año, en un territorio, por cada 1000 habitantes. Así es como se mide la mortalidad, ¿sí? Pero básicamente pues se refiere a eso, a la cantidad de muertes, ¿sí? Que se da. Estos 4 conceptos, chicos, estos 4 factores que pueden modificar el crecimiento de la población, es muy importante que los conozcan, ¿sí? Porque en base a esto es como se hacen las mediciones y como podemos conocer incluso las tendencias de crecimiento o en dado caso de decremento de la población en sí en el territorio. Otra vez, fecundidad, esperanza de vida, natalidad y mortalidad. Los definimos de manera rápida otra vez. La fecundidad se refiere al número de hijos promedio que puede tener una mujer de cierto territorio, claro, en su etapa fértil. La esperanza de vida son los años que se espera que viva una persona en cierto territorio. La natalidad es el número de nacimientos que puede haber en cierto territorio. Y la mortalidad es el número de muertes que puede haber en cierto territorio, ¿sí? Si pasamos de la población mundial a la población continental y de ahí a la población por naciones, o sea, por países, veremos que los factores que modifican este crecimiento poblacional, estos 4 que hablamos, por ejemplo, han jugado un papel muy importante, ¿sí? En algunos países. Por ejemplo, ¿cuáles países? Miren, en China, sí, creo que todos o la mayoría conocemos el caso de China. En China existe un buen control de la natalidad ahora, después del problema que tuvieron de este gran incremento que se empezó a dar con la población. Pues ya saben que es el país más poblado, ¿sí? Entonces, en China se tiene ya ahorita un buen control de la natalidad, pero no en la India, ¿sí? La cual, por estos análisis y estas estadísticas, se espera que la India supere a China en población para el año 2030, ¿sí? En Estados Unidos de América, en Indonesia, en Rusia y Japón, se espera un incremento, pero este va a ser bajo, ¿sí? En Brasil y México se espera un crecimiento que sea medio, ¿sí? Ni alto ni bajo, vaya. En tanto, en países como Pakistán, Nigeria y Bangladesh, el crecimiento va a ser elevado, ¿sí? La explicación gira en torno a ¿qué? Al desarrollo económico de algunos países, el subdesarrollo de otros y el no desarrollo del resto, ¿sí? Fíjense cómo hablamos de unos temas también muy interesantes, aparte de estos factores que ya abrimos, y que también tienen que ver con el incremento de la población, ¿sí? Que no solamente se da por situaciones particulares del mismo país, sino por cuestiones externas. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Otro aspecto importante de la población que conviene analizar es su composición por sexo y por edad, ¿sí? Acuérdense, conceptos también importantes para analizar es el sexo, sea hombre o mujer, y la edad. Disculpen la letra, pero es que escribo un poquito a la inversa. ¿Por qué, chicos? Estos otros aspectos son importantes analizar, sexo y edad, ¿sí? Variables que se representan en una famosa pirámide de población, ¿sí? Esa es una gráfica de barras horizontales, ¿sí? En la que se muestra la cantidad de hombres a la izquierda, ¿sí? Bueno, a mí a mi izquierda, ¿sí? Y la de mujeres a la derecha. Los grupos de edades van por rangos de 5 años, ¿sí? Otra vez, los grupos de edades van por rangos de 5 años, conocidos como grupos quinquenales, así se les dice, porque van de 5 en 5. Es decir, aquí ponen el ejemplo, de 0 a 4, de 5 a 9,
de 10 a 14, y así sucesivamente hasta los 100 años o incluso más, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. En la página siguiente nos dice nuestro libro, chicos, en la página 152, vamos a ver 3 pirámides de población. Miren. Son estas 3 ejemplos que tenemos. ¿Sí? Pirámides de población tomadas de Argentina, diferentes provincias allá, o regiones o ciudades, digamos. La provincia de Formosa, la gráfica 2.1, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la gráfica 2.2, y en la gráfica 2.3 tenemos a la provincia de Córdoba. Los 3 son ciudades de Argentina. Ok. ¿Qué nos dice nuestro libro? Mira. Estas 3 pirámides que ahorita vimos, de las 3 diferentes ciudades de Argentina, tienen diferencias en su forma, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, vamos a conocer nuevos conceptos. Si la gráfica tiene una base ancha, significa que hay un predominio de niños y niñas, y jóvenes, con expectativas de crecimiento a futuro, y se le conoce como pirámide progresiva. Otra vez, por ejemplo, si la gráfica tiene una base ancha, ¿sí? Acuérdense que vamos a analizar sexo y edad. Si la gráfica tiene una base ancha, vamos a hablar de una pirámide, de la forma de una pirámide como comúnmente la conocemos. Una pirámide con una base ancha, ¿sí? Aquí tenemos los grupos quinquenales, acuérdense, que van cada 5 años, ¿sí? ¿Se acuerdan dónde está? Los hombres están a la izquierda, acá se miden los hombres, acá se miden las mujeres, ¿sí? Izquierda, hombres, y mujeres a la derecha. ¿Sí? Entonces nos dice que si la gráfica tiene una base ancha, significa que hay predominio de niños y jóvenes, ¿sí? Con expectativas de crecimiento a futuro. A esta pirámide se le conoce como una pirámide progresiva, ¿sí? De crecimiento a futuro, ¿sí? La base más ancha, la punta más angosta, ¿sí? Y la parte media va incrementando según la forma, ¿sí? De lo que tenemos aquí. La base más importante y la fuerte predomina la parte baja. Por eso, como empezamos, acuérdense, de 0 a 4, y así vamos sucesivamente subiendo, por eso hablamos de un predominio mayor de niños y jóvenes, ¿sí? Esta es la pirámide progresiva, ¿sí? Ok. Bueno, yo voy a borrar esto, que es, hablamos de sexo y edad, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué es importante este análisis. Muy bien. Y en su imagen en el libro, esta figura se ve en la página 152, la gráfica 2.1, que es la primera. ¿Sí? Ahí tenemos bien. Ahora bien, si la parte alta de la pirámide es amplia, existe el predominio de personas de la tercera edad, donde no hay crecimiento de la población debido a que está envejeciendo. A esta gráfica se le llama pirámide regresiva. Si nos vamos a una forma extrema de la pirámide, aquí ya no hablamos de una base ancha, hablamos entonces de una base angosta y una parte superior ancha, ¿sí? Los grupos quinquenales, aquí están. Por eso les digo, nos estamos yendo a una forma extrema, claro. En las pirámides no se da tal cual así, porque esto nos hablaría de un tema de natalidad y fecundidad bajísimo en un país que no se da. Pero pues, esto es para entender muy bien a qué tipo de pirámides se refiere y aquí esta pirámide nos habla de una pirámide regresiva. Otra vez, nos dice si la parte alta de la pirámide es amplia, existe el predominio de personas de la tercera edad, donde no hay crecimiento de la población, por esto, ¿sí? Debido a que está envejeciendo, ¿sí? A esta gráfica se le llama pirámide regresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un futuro su población va a sufrir un decremento, la población, ¿sí? Claro, por eso les digo que yo aquí hago una figura muy extrema para entenderlo más fácilmente, pero vamos a ver un ejemplo de la página 152. Aquí está en la página 152 la figura 2.2 en la ciudad de Buenos Aires. Vean a lo que se refiere, ¿sí? Es una gráfica un poquito más acercada a la realidad como se vive en los países, ¿sí? Pero que hay un predominio más de personas adultas, incluso hasta personas mayores, ¿sí? A comparación de las personas, de los niños y jóvenes. Por eso hablamos de que esta es una pirámide de tipo regresiva, ¿sí? Según lo que nos dice nuestro libro, ¿sí? Pirámide de tipo regresiva. Aunque aquí incluso las barras se ven mayor,
entre los rangos quinquenales de 20 a 24 hasta 35 y 39, ¿sí? Pero a comparación de los jóvenes, hay mayor presencia o mayor persistencia de personas mayores a niños o jóvenes. Aunque esta gráfica en dado punto bien analizada llega un poquito a confundir, pero al final eso representa, ¿sí? Es una gráfica de tipo regresiva. Ok. Y aquí la dibujamos en un ejemplo muy extremo, pero aquí así vendría a ser, digamos, la pirámide regresiva. Ahora finalmente hay otro tipo de pirámide. ¿Cuál es esta pirámide? La pirámide estacionaria. ¿A qué se refiere la pirámide estacionaria? Si en la pirámide hay equilibrio entre la base y la parte media, no hay crecimiento ni decremento. Entonces la gráfica resulta ser una pirámide estacionaria. Otra vez, si hay un equilibrio entre la base y la parte media, ¿sí? No hay crecimiento ni decremento. En nuestro libro tenemos en la página 152 la gráfica 2.3, miren, de Córdoba. Vean la longitud de las barras de esta pirámide en la base comparadas con la zona media de la pirámide. Es muy similar, ¿se fijan? No está así, no hablamos de esta forma. ¿Se fijan? Donde la base es más ancha y predomina más incluso sobre la parte media. Esta es la zona alta. Esta es la zona media, ¿sí? Y esta es la zona la baja o la base de la pirámide, ¿sí? Entonces aquí no hay un equilibrio entre la base y la parte media. Aquí es una pirámide, ¿sí? Progresiva. Pero aquí no está hablando de la pirámide estacionaria, porque no hay crecimiento ni decremento. Entonces aquí la pirámide se ensancha más en la parte, en la base se ensancha más hasta la parte media prácticamente y empieza incluso a hacer esto. ¿Sí? Aquí van los grupos quinquenales. Y luego decrece hacia la punta. Esta es una gráfica estacionaria, ¿sí? Porque hay un equilibrio entre la base y la parte media de la pirámide, ¿sí? Por eso nos dice, chicos, su libro, recuerden, que en esta parte no hay un crecimiento ni un decremento, ¿sí? Porque la parte alta donde están los adultos mayores aún es pequeña en comparación con las otras edades, ¿sí? Ok. Con estos análisis, chicos, recuérdense los tres tipos de pirámides: progresiva, hasta aquí les hago la figura, progresiva, y luego la otra sí me cuesta mucho, la regresiva es al revés, prácticamente digamos, y la estacionaria es como si fuera una pirámide normal, pero la ensanchamos y dejamos la punta así, angosta, ¿sí? En la base y en la parte media coincide, sí hay un equilibrio. Muy bien. México, chicos, ocupa actualmente, digamos, hasta teniendo el conteo oficial del 2017, ocupaba el lugar número 10. Y digo, con esos números vamos a seguir trabajando. Entre los países más poblados del mundo. Fíjense, el número 10. O sea, tenemos mucha población. Y la tendencia es que siga subiendo, ya que en solo 3 años avanzó un lugar, ¿sí? Del 11º, o sea, del número 11 al 10º, número 10. Aquí en el cuadro 2.4 de la página 152, pueden ver la población total de los países más poblados del mundo. En el 2017, aquí en nuestro país alcanzamos el número de habitantes de 64.312.000 hombres. Es que a mí se me había hecho rara la cifra porque esa no era, pero no, es que la separaron por hombres y mujeres. 64.312.000 hombres y 64.851.000 mujeres. Hay más mujeres que hombres. Distribuidos de la siguiente manera: 27% es menor de 14 años, 18% tiene entre 15 y 24 años, 45% entre 25 y 59 años, y el 10% restante tiene 60 años o más. Fíjense, hasta con esto pudieran ustedes hablar de hacer una pirámide de nuestro país, fíjense, con estos datos. Aquí tenemos el cuadro, miren, 2.4. Los países más poblados del mundo, empezando por China, después India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh,
Rusia y enseguida sigue México, ¿sí? Con una población total de casi 130 millones de personas, ¿sí? Después de nosotros está Japón. Entonces ya vieron, en nuestro país tenemos hasta el 2017 un número de habitantes de 129 millones 163 mil habitantes en nuestro territorio. Con más hombres, digo, perdón, más mujeres que hombres. No muchos, pero sí, sí hay más mujeres que hombres. Con este mismo tema del crecimiento de la población y la distribución, tenemos que hablar de la concentración y la dispersión de esta población en el mundo, ¿sí? Para conocer cómo se distribuye la población en el mundo se emplea este término, chicos, hay que aprendérselo. Digo, no es difícil, sobre todo lo que sí tenemos que aprender sobre todo es cómo calcular la densidad de población, ¿sí? La densidad de población tiene que ver con el número de personas que viven por kilómetro cuadrado. ¿A qué se refiere la densidad de población? Otra vez, chicos, otra vez, es importante el número de personas, ¿sí? Por kilómetro cuadrado. Número de personas por kilómetro cuadrado. A eso se refiere la densidad de población, ¿sí? Conocer la concentración o dispersión de la población facilita a los gobiernos la elaboración de muchos de sus programas como gobiernos. El de salud, el de educación, el de vivienda, incluso la dotación de servicios públicos, ¿sí? Como agua potable, energía eléctrica e incluso el transporte, ¿sí? Fíjense lo importante de conocer estos datos para que los gobiernos puedan hacer su planeación, ¿sí? Dentro de los programas que se van a aplicar a sus habitantes, ¿sí? A sus gobernados. La desigual concentración y dispersión de la población en el mundo responde a distintos factores, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, factores naturales, factores económicos y factores políticos. Esos tres, para empezar, importantes, y además ver a qué se refieren, que es muy sencillo. Los factores naturales, que bueno, en general lo van a conocer, ya que cuando hablamos de factores naturales que tiene que ver con la desigual concentración y distribución de la población, hablamos de que las poblaciones prefieren asentarse o colocarse, ¿sí? O colocar sus asentamientos en planicies ubicadas en regiones de preferencia de climas más templados, o sea, ni mucho calor ni mucho frío, suelos fértiles, que tenga presencia y disponibilidad de agua, ¿sí? Sobre todo esos puntos son importantes porque además estos favorecen las actividades económicas, ¿sí? Entonces las actividades económicas o los factores económicos son otro factor importante, ¿sí? ¿A qué se refieren los factores económicos? Pues son estos factores atractivos para las poblaciones, ¿sí? Por ejemplo, las actividades comerciales e industriales, ¿sí? La presencia de algunas vías de comunicación, caminos, proximidades a mares, a grandes mares, la existencia o la presencia de muchos recursos naturales, ¿sí? Y además que estos sean abundantes, de cualquier recurso natural, principalmente, claro, siempre agua, que tengamos también, hablando del suelo fértil para la agricultura, masas forestales, cuestiones de madera, grandes llanuras incluso para el tema de ganadería, cosas de ese tipo, ¿sí? Son importantes para que el tema de factores económicos se desarrolle y sea tomado en cuenta para la concentración de las poblaciones, ¿sí? O sea, en dónde se ubican. Incluso. Y factores políticos, ¿por qué son importantes los factores políticos? ¿Y a qué se refieren? Programas de la natalidad o del control de natalidad y políticas que restringen, ¿sí? Restringen o incentivan, o sea, o promueven la entrada de poblaciones de otros lados, ¿sí? Las migraciones son factores que influyen en la concentración o dispersión demográfica. Un ejemplo claro aquí en este factor político, chicos, pues es nuestro vecino Estados Unidos. ¿Por qué? Tienen controles o programas de natalidad, digamos, adecuados, ¿sí? Por medio de la prevención, talleres y programas de apoyo a la sociedad, trabajar sobre la planeación familiar, pero tiene políticas, digamos, hasta cierto punto restringen la entrada de migrantes.
Pero cuando muchos migrantes están allá, de repente no lo restringen mucho, permiten que sigan laborando, porque si realmente fueran muy estrictos, muchísimos connacionales que están allá de manera ilegal, pues ya los hubieran regresado. Entonces, tienen políticas, pero algunas son políticas tolerantes. Por eso que es que Estados Unidos ha crecido no solo por su, no tanto por su natalidad, sino por la migración, ¿sí? De países, no emigración, inmigración, ¿sí? De países externos han recibido bastante gente de otros países. Ok. Considerando estos factores naturales, económicos y políticos, podemos decir que en el mundo existen vacíos demográficos. ¿Por qué? Acuérdense que estamos hablando de la concentración o dispersión de la población en el mundo. En palabras clave, en donde tenemos mucha concentración de gente y en donde tenemos muy poca concentración o prácticamente nada, como estos vacíos demográficos, ¿sí? Estos vacíos demográficos, ¿a qué se refieren? Son los espacios donde hay una escasa población y principalmente los podemos ubicar de una manera sencilla, en términos naturales. Por ejemplo, en las regiones polares, áridas o cálido húmedas, donde hay mucho calor también, es donde vamos a encontrar menos población. ¿Por qué? Por las mismas condiciones climáticas, por cuestiones naturales, ¿sí? Es un ejemplo. Densidades, esos son vacíos demográficos. Luego tenemos las densidades de población intermedias, ¿sí? Estas regiones están ocupadas por ciudades medias, no muy grandes, como por ejemplo Nueva Zelanda, allá en Oceanía, allá por cerca de Australia, ¿sí? El Valle del Nilo en Sudáfrica, Valle del Nilo, allá hasta Egipto, en Sudáfrica, algunas llanuras centrales de Estados Unidos, la llanura central de América del Sur, el Valle Central de Chile o algunas tierras medias de los Andes. ¿Por qué? Porque tienen condiciones naturales que permiten el desarrollo adecuado, más no hay, digamos, la abundancia de recursos para como que esas ciudades crezcan demasiado. Por eso se les dice de ciudades intermedias, ciudades no muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, si ese ejemplo lo trajéramos aquí a nuestro municipio, hablaríamos de que, bueno, un vacío demográfico, pues los tenemos en las zonas serranas, aquí en el Bosque de la Primavera, en la Sierra de Huizculco, ¿sí? Podemos encontrar algún ranchito, pero es muy poca presencia de gente. Tenemos población muy baja en alguna localidad ahí muy lejana, ¿sí? Pero luego tenemos densidades intermedias, donde en las localidades que tenemos, en algunas delegaciones, tenemos a Huizculco, tenemos Pacana, por ejemplo, tenemos Cuspala, ¿sí? Densidades intermedias donde ya hay una cantidad de población más considerable, pero no es muy grande. ¿Por qué? Por el tipo de terreno en el que están, por la presencia y abundancia de los recursos que se tienen ahí, porque también a veces ya no se permite el crecimiento por las condiciones naturales. Y luego tenemos los focos de concentración, ¿sí? En el caso de nuestro municipio, el foco de concentración, ¿dónde es? Así es, en nuestra cabecera municipal aquí, en la cabecera municipal en Tala, ¿sí? Aquí es el foco de concentración en comparación con las demás regiones del municipio. Aquí es donde se concentra la mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Además de las condiciones naturales, sí que tenemos ríos que pasan, tenemos disponibilidad de agua, el terreno se presta para la construcción, ¿sí? Además de esas condiciones, tenemos cuestiones económicas y políticas. Aquí tenemos cercanías en desarrollo económico, tenemos el valle, tenemos vialidades importantes, ¿sí? Y en términos ecológicos, políticos también, pues es la cuestión principalmente de que los programas municipales salen de aquí del ayuntamiento, aunque también se mueven hacia las localidades y delegaciones, la mayor cantidad de servicios públicos y calidad se concentra en la cabecera, ¿sí? Que es un reto para todos los ayuntamientos el poder llevar esa misma calidad a las diferentes delegaciones. Pero lógico, por la distancia y por la ubicación, en los momentos se hace difícil, pero es un reto que tienen los ayuntamientos municipales. Por eso en la cabecera es donde se concentra la mayor cantidad de población en nuestro municipio, ¿sí? Si lo vemos a nivel mundial, esos focos de concentración se desarrollan ¿en dónde? En donde hay condiciones que favorecen esas grandes concentraciones, ¿sí? Calidad del suelo, las condiciones climáticas, les digo, el tema del clima que sea templado, que sea planito o más o menos planito, no con pendientes muy fuertes, y pues actividades económicas. Ejemplos a nivel mundial, podemos hablar un ejemplo de Nueva York. ¿Qué otro ejemplo tenemos allá? Las ciudades como Japón, en Tokio, ¿sí? En China, en Hong Kong, Shanghái,
esas grandes ciudades donde concentran mucha cantidad de población, son millones de personas que viven aquí. Aquí en nuestro país, además de Guadalajara tenemos la Ciudad de México, tenemos Monterrey, por cuestiones, además de condiciones naturales, condiciones económicas de gran desarrollo. Por ejemplo, Monterrey, acuérdense, es una ciudad muy industrial, con mucho crecimiento industrial, mucho desarrollo económico. Guadalajara también por su posición, y Guadalajara sobre todo por las condiciones climáticas. El clima de Guadalajara, en comparado con las ciudades, es de las mejores del país, ¿sí? Además de las condiciones también económicas, claro, ¿sí? Entonces, esas tres ciudades a nivel nacional concentran de las mayores cantidades de población en nuestro país. Y ahí es como podemos ir identificando esas consideraciones de la concentración o la dispersión de la población, ¿sí? Acuérdense, hay vacíos demográficos donde casi no hay población, hay densidades intermedias donde tenemos, pues sí, algunos recursos no abundantes y por eso las ciudades no son muy grandes, y los focos de concentración, esas ciudades muy grandes, por el gran desarrollo que tienen económico, y las condiciones también de los terrenos, ¿sí? Se fijan, son muchos factores. Miren, aquí tenemos un ejemplo de la concentración y dispersión de la población en el mundo, en la página 154. Miren, aquí también los colores nos dicen cómo se concentran las poblaciones en cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Sí? Y las mayores, pues fíjense, se siguen dando en Asia, ¿sí? Sobre todo en la India, y luego en China también, en algunos países ya de Europa, ¿sí? Pues tenemos ya grandes concentraciones, uno que otro país de África, y también algunos países y ciudades de continente América, ¿sí? Y aquí tenemos este tema de la concentración y dispersión de la población a nivel nacional en nuestro país, ¿sí? Vean cómo acuérdense que la densidad de población es en base al número de habitantes y la superficie del territorio, ¿sí? Por eso aquí incluso en el mapa van a detectar que Aguascalientes está marcado con este color. ¿Por qué? Porque Aguascalientes tiene una población considerable, pero es más significativo ahí. ¿Por qué? Porque Aguascalientes es un estado muy pequeño, ¿sí? Por eso que la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado ahí es muy alta. Ok, chicos, bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar esta parte, porque vamos a entrar a un tema de urbanización o de urbanismo. Entonces vamos a manejar solamente este tema. Y la actividad del día es la siguiente, chicos. Miren, recuerden que cuando empezamos a ver las características de nuestro país, les dije que podíamos hacer incluso con esos datos una pirámide. Pues miren. Aquí, con esos datos, chicos, déjense los coloreo en la página 152. Miren, aquí en este texto tenemos algunos datos que nos dan de nuestro país, ¿sí? En el que nos dicen que más de 64 millones de nuestro país son hombres y también más de 64 millones son mujeres, un poquito más de mujeres, ¿sí? Y se distribuyen con porcentajes. 27% es menor de 14 años, 18% tiene entre 15 y 24, y 45% tiene entre 25 y 59 años. Y el 10% restante tiene 60 años o más, ¿sí? Entonces, chicos, ustedes van a tratar de hacer una pirámide con estos datos muy sencilla. Vamos a ubicarlos, ¿sí? Digamos así, un ejemplo, dice 27% es menor de 14 años. Digamos que aquí vamos a poner de 14 años hacia abajo, ¿sí, verdad? Entonces ponemos esta barra, por ejemplo, así. Aquí así, por ejemplo, así rapidito. Luego dice 18% tiene entre 15 y 24 años. Es la otra que sigue, entre 18%, ¿sí? Es una barra más pequeña que esta. Digamos que aquí así más o menos, ¿sí? 18% tiene entre 15 y 24 años. Esta barrita corresponde a entre 15 y 24 años, ¿sí? 18%. Esta tiene, dijimos, 27, esta tiene 18. Luego dice, 45% tiene entre 25 y 59 años. 45%, chicos. Bueno, esta barra va a quedar muy grande. Sí, igual más grande. Porque es el 45%. Y esta corresponde a entre 25 y 59 años.
Se fijan más o menos cómo estoy haciendo como por barras la pirámide, ¿sí? Dice, y el 10% restante tiene 60 años o más, el 10% restante, entonces, así. Vean cómo queda la pirámide, más o menos un aproximado, ¿se dan cuenta? Algo así, chicos, es lo que quiero que trabajen con estos datos, que prácticamente ya les hice, digamos, la tarea, pero quiero que ustedes lo practiquen, ¿sí? Para que vayan dando cuenta cómo podemos ir analizando los datos de un territorio, en este caso de nuestro país, ¿sí? Y con esta información y con esta forma podemos ver más o menos el tipo de pirámide que vamos a encontrar en nuestro país, ¿sí? Entonces, chicos, esa sería la actividad del día de hoy, del tema de crecimiento de población. Y la otra, chicos, la segunda actividad va relacionada con los factores que modifican el crecimiento de la población, que son fecundidad, esperanza de vida, natalidad y mortalidad. ¿Cuál es la tarea? Van a definir cada uno de estos factores, pero de nuestro país. La fecundidad de nuestro país, la esperanza de vida en nuestro país, la natalidad de nuestro país y la mortalidad de nuestro país, ¿sí? Hay que investigar cada uno de estos factores, pero aplicado a nuestro país, a México, ¿sí? Investigar la fecundidad, esperanza de vida, natalidad y mortalidad de México, ¿sí? Esa es la segunda actividad, chicos. Pues bueno, eso sería todo, chicos, por el día de hoy, ¿sí? Vamos a continuar mañana con la clase de biología, prácticamente también ya continuando en el trimestre 2, y pues bueno, yo sigo al tanto ahí de sus tareas y trabajos que me han estado enviando en plataforma, y algunos por correo, y nada más les encargo los que hacen falta, por favor, hay que enviarlos ahí. ¿Sale, chicos? Pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.